Los seres humanos podemos percibir todo lo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Y uno de los que más utilizamos es la vista. Pero para ver necesitamos luz. ¿Y qué es la luz? Bueno, pues ese y otros misterios estaremos platicando en este nuevo episodio de Punto y Qué. Ojos que no ven, luz que nos sorprende. Hola Marisol, bienvenida. Tenía mucho tiempo queriendo volver a sentarme a platicar de física contigo. Hola, sí, yo también. Tenía muchísimo rato que traíamos ganas de grabar este episodio. Que parece ser que por una u otra circunstancia no se podía. Pero ya estamos aquí, es lo importante. Y vamos, que hoy tenemos un tema que es súper interesante. Porque ahora está como muy de moda de pronto recibir imágenes. No sé, ayer por ejemplo estaba escuchando de que la NASA encontró dióxido de carbono en un planeta, en un exoplaneta más bien, o sea, muy muy lejos de nosotros. Y de pronto llega quizá a nosotros la pregunta de ¿cómo saben, no? ¿Cómo saben que hay dióxido de carbono en otro planeta? O sea, ¿qué onda? Como si está tan lejos, pueden saberlo, ¿no? Y todo esto se responde con respuestas a preguntas como, pues, ¿qué es lo que estudian los telescopios, ¿no? Cómo reciben toda esta información, cómo es que vemos las imágenes que nos llegan, que de pronto se ven tan bonitas, tan bellas las nebulosas, ¿no? Y que al final de cuentas, pues de cierta manera no se ven así en la realidad, sino que es todo un proceso por el que pasan para manipular todos estos datos. O sea, no es como que vas al telescopio y ya ves así la nebulosa, ¿no? Sino más bien dejas tu telescopio mucho tiempo observando a la región a la que te interese. Empiezas a recibir datos. No sé si esta sea una buena comparación, pero por ejemplo pienso en estas fotos de larga exposición. Claro. De pronto pues esperan info, y en base a eso van construyendo una imagen, ¿no? Más o menos así pasa con los telescopios. Espera mucho tiempo, muchos datos, y luego pasan por un proceso a través de manos de muchos científicos, astrónomos, astrofísicos creo que también, y que hacen que como un filtro de Instagram se vean más bonitas todos estos datos que se reciben, porque en principio son longitudes de onda que nuestros propios ojos no ven, ¿no? Ok. Pero bueno, para entender esto, ¿qué es eso de las longitudes de onda y eso? No sé si quieres platicarnos un poco. Sí, todo lo que cuentas está bien interesante. Creo que soltaste una bomba de conocimiento. Aquí Marisol se acaba de echar todo el abstract del capítulo. Y eso es muy bueno. Entonces, vamos a ir desmenuzando todo esto para que puedan entender por qué para nosotros es tan importante la luz. Primero, hay que entender qué demonios es la luz. Y regularmente, pues podemos pensarla como una partícula. La mecánica cuántica nos dice que también la podemos ver como una onda. Y es con esta parte con la que nos queremos quedar. La luz es una onda. ¿Y qué caracteriza a las ondas? Pues que son buena onda. No es cierto. Que tienen, o sea, así como las ondas que de pronto vemos en las cuerdas, que podemos hacerle para arriba y para abajo y estamos formando una onda. Tienen distancia entre cada cresta y cresta. O por ejemplo, cuando tiramos una piedra en el río, empiezan a hacerse cosas que llamamos ondas, que se van dispersando una por una, van una detrás de otra, y hay una distancia, ¿no? Que se ve físicamente, se percibe esa distancia entre onda y onda, que digamos que son características de las ondas. Entonces la definición sería como una perturbación del espacio. Claro. de la onda. Eso es una perturbación del espacio, pero tiene características, ¿no?
Claro, claro que sí. Entonces, las ondas son perturbaciones. Y cuando hablamos de perturbaciones, pues necesitamos algo que perturbar, ¿no? En el ejemplo que nos das, pues lo que se perturba es el agua. El sonido, que también es una onda, lo que perturba es el aire. Y entonces, ¿qué es lo que perturba la luz? Pregunto por ustedes. Es cierto. Pero bueno, pues hace mucho tiempo se descubrió que, bueno, se tenía pensado más bien que había una especie de material que permeaba el universo y al que denominamos éter, bueno, las antiguas civilizaciones, por el cual era el medio justamente por el cual se dispersaban las ondas electromagnéticas o la luz, ¿no? Y pasó el tiempo y la gente empezó a hacer, los científicos empezaron a hacer experimentos para tratar de medir el éter, tratar de identificarlo. Y resulta que no, o sea, eran fallidos todos los experimentos y se descubrió y se postuló que la luz se transmite en el vacío. Wow. No hay medio para probar. Esa es una cosa que vuela la cabeza porque es como de, ay, ¿ahora cómo se está transportando? Pero pues bueno, cosas modernas y que incluso esta relación que nos da Planck, la ecuación de Planck, justo relaciona la energía con la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Y este es un concepto ya moderno, o sea, es de física moderna cuando tú estudias la ecuación de Planck. Porque justamente, ¿no? Ya trae intrínsecamente estas nociones todas extrañas como de, entonces, ¿qué onda con la luz, no? Ok, es muy interesante entonces decir que la luz es una onda que no necesita un medio para transmitirse. Eso la hace diferente de muchas otras ondas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y uno puede preguntarse qué onda. Pero, igual que todas las demás ondas, tiene características de onda. Es decir, cuenta con un periodo, cuenta con una frecuencia y podemos asociarle una longitud de onda. Y esto es lo más importante para comenzar a hablar de visión. La luz es luz, pero no toda la luz es igual. Dependiendo de su longitud de onda, la luz puede interactuar de una manera diferente y puede ser visible o no para nosotros. De hecho, caracterizamos a la luz en una escala que llamamos el espectro electromagnético, donde podemos ver y asignarle nombres diferentes a las ondas de luz que tienen una frecuencia más alta y a las ondas de luz que tienen una frecuencia más baja, en particular con su longitud de onda. Y aquí la pregunta para ustedes, que Marisol nos va a ayudar a responder: ¿cuántos tipos de luz han escuchado antes? Pues voy a comenzar con las que me acuerdo o con las que me recordaría sin haber leído antes. Están como las más comunes, que son la luz infrarroja, también los rayos X, las ondas de radio y pues bueno, la luz visible, todo lo que incluye lo que vemos. Digamos que creo yo que esos serían como los que tendría a la mano ya de entrada, sin haber repasado antes, pero pues sí existen más, ¿no? Por ejemplo, la luz ultravioleta, los de frecuencia gamma, me parece que están por allí también. Sí. Y pues eso, a ver tú de cuáles más te acuerdas. Yo me acordaría de entrada de luz visible, de rayos X, microondas. Microondas, es cierto, ese también. Y yo creo que son tal vez radio.
Y ya si le das más tiempo, pues van saliendo más nombres, ¿no? Pero sí, el espectro electromagnético comienza con las ondas de radio, que son ondas muy grandes, con una longitud de onda muy muy grande, del tamaño incluso de construcciones, de edificios, ¿no? O sea, su orden de magnitud es como de 10 a la 3 metros. Y son este tipo de ondas las que nos permiten precisamente transmitir cosas como el radio, ¿no? Las radiotransmisiones, poder escuchar nuestros programas favoritos, nuestros podcasts favoritos. Bueno, eso ya es más moderno, pero la versión antigua de los podcasts se transmitía por radio. Ya, en el futuro donde se extinguen las radios. Emisoras de radio. Todavía tenemos radio. No los eches de menos. Pero ya los escuchan por internet. O sea, depende del tipo de público. Sí, o sea, gente como de tu edad, yo creo que todavía lo usa. Yo no les he dado, pero pues por ejemplo cuando voy en un taxi, o sea, hay taxistas que todavía tienen el radio puesto. Claro, eso es de culto, ¿no? Tienes razón. Entonces, comenzamos con el radio, siendo las longitudes de onda. Las longitudes de onda más grandes. Y vamos encontrando más tipos de luz hasta llegar al otro extremo, donde tenemos precisamente a los rayos gamma, cuya longitud de onda es muy pequeña, tan pequeña que la podemos comparar con núcleos atómicos. Es cierto. Sí. Entonces, y curiosamente, sí, sigue. Solo iba a decir que la luz es muy diferente de un extremo a otro. Así es. De hecho, por ahí tenemos algo que se llama, no sé si ya lo habíamos mencionado. Luego pasa esto de que de repente lo tienes en tu cabeza y sientes que lo dijiste, pero en realidad quizá no lo has dicho. Pues por eso tenemos el espectro electromagnético, ¿no? Que justamente es esta onda de colocar o de clasificar a la luz dependiendo su longitud de onda. Como tratar de decir, bueno, de aquí a aquí es luz visible, de aquí a aquí luz ultravioleta y toda esta onda. y bueno, cada una de estas cosas, o sea, es súper importante porque nos han permitido desarrollar avances tecnológicos, o sea, inimaginables creo para la época en donde todavía no se conocía este tipo de clasificación. Por ejemplo, la radio, ya mencionamos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayamos logrado transmitir nuestra voz a través de pues, ondas, ¿no? De longitudes de onda tan grande. Y también, por ejemplo, o sea, igual y no lo vemos, pero de pronto estar allí con los controles de luz también. Controles remotos de la tele para prender la televisión, pues también usan ondas electromagnéticas. Incluso ahorita que estamos hablando en el podcast, todas estas cosas, todos estos sonidos que percibimos se mandan a través de las ondas. y también en el día a día con las llamadas telefónicas. Algo que me parece muy interesante es, de pronto, no sé si te ha pasado, te han dicho que tu voz suena diferente cuando estás hablando por teléfono. Claro. Y es porque nuestras ondas de frecuencia de la voz, haz de cuenta que pasan por un filtro. O sea, hablamos, el teléfono se encarga de procesar la voz y mandarla en una longitud de onda definida. Generalmente por aquí encontré que las ondas de los teléfonos están más o menos en 300 Hz y 3.4 kHz. Mientras, no importa si no sabemos qué son los Hz, mientras, bueno, son frecuencia, pues, pero digo, nada más para hacer la comparativa, mientras nuestra voz humana está en un espectro de 50 Hz a 8 kHz. Entonces, de 3.4 a 8 kHz, básicamente se está comiendo las notas más agudas que tenemos. Claro. Y también por el otro lado, las notas más
graves, porque está, por ejemplo, de 50 Hz a 300 Hz. Hay ciertos teléfonos que no logran escuchar o procesar ese tipo de voz, ¿no? De pronto por eso es que nos dice, pues habla más fuerte o habla, no sé, pues no te escucho bien. De pronto escuchamos que estamos hablando así. Entonces como que nos abolla todas las ondas de frecuencia porque justamente no tiene toda la capacidad de percepción, ¿no? Y luego hasta, de hecho, hay procesadores que tienen ancho de banda para audios que, por ejemplo, ya te escuchan de 50 Hz a 7 kHz. Y es como de ya te escuchas más claro, ya no tienes mucha necesidad de hablar tan, no sé, claro o algo así, porque ya puede distinguir más frecuencias que las del teléfono. Claro, entonces es como si nos recortaran, ¿no? Si nos comprimieran. École, eso. Ok, es muy interesante porque eso significa que cuando mi voz se escuche fea en el teléfono, le puedo echar la culpa a las telefónicas. Sí. Okay. No le echaron un buen filtro. Gran dato de vida. Úsenlo sabiamente. Ahora bien, regresando al espectro electromagnético, ya sabemos los extremos. De un lado el radio, de otro lado los rayos gamma. Las ondas de radio son muy grandes y las de rayos gamma muy pequeñas. Y su frecuencia también es equivalente, pero inverso. Las ondas de radio tienen una frecuencia mucho más baja que la de los rayos gamma. Y justo en medio, o casi en medio de este espectro, tenemos una pequeña región, muy pequeña en realidad, a la que llamamos luz visible, que, como podrán deducir, es ahí donde está la luz que nuestros ojos humanos pueden observar. Pero es una región muy pequeña. Sí. Así es. Y, o sea, de pronto es como... Bueno, más bien quiero retomar esta parte de... Hay un montón de clases de luz que podemos percibir, más bien con las que interactúan nuestros sentidos. Bueno, en el universo también. Por ejemplo, están los rayos gamma. De hecho, ahorita se me viene a la mente que existen laboratorios observatorios para cada uno de estos tipos de frecuencia. No para cada uno, pero para algunos de estos. Por ejemplo, hay observatorios de rayos gamma, observatorios de rayos X. Y la gente dirá, pues, ¿para qué sirven estos laboratorios de rayos gamma, no? Sirven para detectar partículas que vienen, pues, saber de dónde, viajando desde muy lejos, de fuera del universo. Y que nos interesaría conocer cómo su estructura, su composición. Hay muchísima gente trabajando con laboratorios de rayos gamma para detectar partículas como neutrinos o algo así. Entonces está bien loco ese rollo. También rayos X, también para detectar cierta clase de átomos en otras regiones. Ondas de microondas, por ejemplo, esto también se asocia mucho con un descubrimiento del fondo cósmico. Claro. Microondas. Sí. Esta, como se dice, el remanente del Big Bang, que pronto también hubo una época en que se hizo como muy popular, como de, sí existe el Big Bang, ¿no? Que al final de cuentas pues no es como prueba directa del Big Bang, pero eso será para otro episodio. Okay. No los queremos devolver. Pero está súper padre. Claro, entonces hay un universo de cosas que podemos ver en otros rangos de ese espectro. Nuestra visión entonces está muy limitada, pero el aprender a manipular y a observar de cierto modo estos otros rangos nos permite ver cosas completamente nuevas, ¿no? Como las partículas, como el fondo cósmico, etc. Porque en nuestro rango de luz pues podemos observar colores. ¿Qué son los colores? Pues son
frecuencias diferentes de luz. Dependiendo de la frecuencia de la luz, le asignamos un color u otro. Y algo muy interesante es que pues toda la gama de colores que podemos ver se compone de colores primarios, ¿no? Ujú. Verde. No es verde, discúlpeme, alguien me va a matar. Señores y Es que señores depende desde qué gráficos, punto de vista lo ves. no me maten. Verde, amarillo y Rojo. rojo, así me lo enseñaron en la secundaria. No, espera, sí, tienes razón, sí es verde. Es rojo, verde y azul. Ok. Y a través Yo de... dije azul. Yo lo dije mal. Bueno, X. A través de estos tres colores, nosotros podemos generar los demás que son visibles. Son como una base. Si alguien de aquí ha llevado álgebra lineal, imaginen que el rojo, el verde y el azul son sus vectores base. Y a través de combinaciones lineales podemos encontrar cualquier otro color de este espacio vectorial. Esto es para matemáticas. Perdón, quería Está bien, hay sacarlo. que variar. No, está bien. Pero entonces con solo estos tres colores podemos generar todo lo que vemos. De nuevo, nuestra visión es muy limitada. Y hay cosas allá afuera en el universo que no podemos observar, como ya nos contabas. Entonces tenemos que hacer procesamientos para poder no verlo directamente, sino interpretarlo de una manera en que nuestros ojos lo puedan comprender, ¿no? Muchas veces los astrónomos observan en rayos X, en ultravioleta o en infrarrojo, a distintas longitudes de onda que realmente no son visibles para el ojo humano, pero que después, como nos contabas al inicio, a través del procesamiento de datos, podemos reinterpretarlo en los colores que conocemos. Y entonces, para mí es muy choqueante pensar en que nuestra percepción de la realidad está definida por la capacidad que tenemos de observarla. Porque no solamente sucede a niveles cósmicos, ¿okay? Sí, es un ejemplo muy bonito decir, las galaxias las observamos en ultravioleta y se ve todo gris, pero luego lo procesamos y se ven unos colores bellísimos. Pero sucede todo el tiempo, no solamente allá afuera. Aquí en la Tierra pasa todo el tiempo con otros seres que son capaces de observar luces diferentes a las del ojo humano. Y hay un montón de ejemplos. Unos que me gustan mucho son las aves. Muchas aves tienen la capacidad de ver el ultravioleta. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, lo que quizá para nosotros es un ave pues bastante simple, a lo mejor con colores muy neutros y algunas manchitas, pues otra ave la puede ver como una ave súper colorida, llena de vida, llena de detalles impresionantes. Los murciélagos también. Lo que para nosotros puede ser una cueva completamente árida y oscura, para los murciélagos puede ser el paraíso, pero porque así es como sus ojos lo pueden ver. Claro. No, está súper interesante ver toda esta onda, digamos, de toda esta onda, de las ondas. Y pues sí, está presente en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Como mencionas, no tenemos que ir muy lejos como para ver qué tipo de otras especies también analizan la luz a través de sus cerebros para ver otro tipo de cosas que nos rodean en el universo.
Y ya para ir cerrando, igual me gustaría dar como algunos otros ejemplitos de cosas que se hacen con toda esta clasificación de ondas, que de pronto quizá lo vemos muy lejos de nosotros, pues están tan cerca de nosotros que quizá ni les prestamos atención. Por ejemplo, ¿en qué se podría aplicar la luz ultravioleta? Estaba leyendo por ahí, no sé si te ha tocado ver, que hay plantas purificadoras de agua que usan justo la luz ultravioleta para quitar residuos contaminantes del agua, entonces para purificar el agua, ¿no?, que tomamos. Muchas de estas cosas que nos limpian el agua sirven, limpian el agua a través de luz ultravioleta. Y también, por ejemplo, por ahí impresoras 3D, que ya están como muy modernas en esta época, también hay cierta especie de material que después de hacer tu impresión la pones en el sol para que se ponga más firme el material, o sea, como que termine de sellar todo ese cimiento que le pusiste. Está muy raro, pero existen cosas de ese estilo ya. Y pues los rayos X, ¿no?, que no faltan en los hospitales para tratamiento de cáncer, y que de hecho hay un campo de física, que es la física médica, que también que tiene un área allí que se llama dosimetría, que se encarga de estudiar las dosis de rayos X que puede recibir el cuerpo humano de tal manera que no se vaya a quemar nuestras células o no nos vayan a quemar otro tipo de cosas, terminar haciéndonos más daño que sanándonos, ¿no? Y pues ahí está, hay un montón de cosas. Y los microondas, que para hacer las palomitas. Los microondas para hacer las palomitas, los infrarrojos para pasarte la canción de moda del 2005. Todo el espectro electromagnético podemos usarlo para nuestro beneficio y para descubrir cosas que por naturaleza no somos capaces de ver. Pues los invitamos a seguir escuchándonos y a seguir aprendiendo. Si ustedes conocen otro tipo de datos relevantes sobre la luz, estaría súper padre que nos lo contaran, porque es un mundo increíble. El espectro electromagnético es muy vasto y es impresionante ver todo lo que podemos descubrir cuando podemos utilizarlo a nuestro favor. Y pues nada, siempre tomen en cuenta que hay muchísimas cosas detrás luego de todo lo que nos rodea, y es súper interesante comprender cómo sucede. Y pues bueno, aprender siempre es lindo. Síganos en nuestras redes sociales, esperamos sus comentarios. Si tienen alguna propuesta también de temas, si les gustaría saber más o profundizar en los temas, vamos a estar gustosos de saberlo. Nos vemos a la próxima. Bye.